máis de 8.700 aspirantes e tan só 830 prazas. Esa é a realidade a que terán que enfrontarse esta fin de semana os enfermeiros eventuais que se presenten ás oposicións. Por iso, baixo o lema Eventuais en Loita, o colectivo está levando a cabo un movemento en internet co que pretenden denunciar a inestabilidade laboral da súa profesión. Es un movimiento que ha sido espontáneo por los eventuales que consideran, pues lo mismo que estamos diciendo desde SATSE, que no están tratados adecuadamente, que consideran que las plazas que son pocas, que consideran que los contratos no son los adecuados, y entonces de manera espontánea, y como movimiento espontáneo hay que respetarlo, en su independencia es eso, pues consideran que una manera de reflejar su descontento pues es hacerlo visible. Os enfermeiros levan moitos anos queixándose da precariedade laboral que viven no seu día a día e seguen sen obter resposta. Estamos con una precariedad laboral bastante importante porque los contratos no son buenos, estamos con contratos de días sueltos y entonces todo lugar que a lo mejor una persona se tire trabajando 30 días sin descansar ni uno, porque tenemos un pacto de contrataciones que es lo que vincula a las enfermeras que no les permite ni un descanso, y como no hay enfermeras y hay que dar muchos descansos porque oye, somos mucha gente la que estamos trabajando, eso da lugar a una precariedad que ahora mismo están sufriendo bastante lo que son los profesionales de enfermería. O colectivo reclama a Xunta mellores condicións laborais e un aumento do número de prazas de enfermería. Y hace tiempo que se está empeorando la calidad de trabajo que se oferta a las enfermeras. Trabajo hay, porque las enfermeras necesitamos, que estamos trabajando, necesitamos sustituciones y necesitamos crear más puestos. Pero lo cierto es que los contratos que nos dan no son los más correctos ahora mismo. De hecho, desde SATSE incluso estamos llevando una iniciativa legislativa popular donde queremos pedir que se aumente por ley el ratio enfermera por 1.000 habitantes, porque ahora mismo aquí en España es muy bajito, es de 5 por 1.000 habitantes. En Galicia incluso es todavía menor. Aquí en la provincia de Pontevedra es muy justo este ratio, de unos 4 o 3 por 1.000 habitantes, y eso tiene que cambiar. Nosotros lo que pedimos es aumentarlo a 8. Esto quiere decir que habría que duplicar las plantillas. O movemento de enfermeiras eventuais en Loita, baixo a iniciativa Open Negra, xa conta co apoio en redes sociais de diferentes artistas como Luis Tosar, Carlos Blanco, Touriñán ou Nerea Barros. Xuntos loitan por mellorar as condicións das enfermeiras e enfermeiros eventuais e, polo tanto, da sanidade pública de Galicia.